Son las 7 de la noche con 23 minutos. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, buenas noches. Igualmente, Carlos, buenas noches. Se están destapando y faltan 3 años. Sí, caray. Yo creo que vale la pena recordar, sobre todo al público más joven, que a lo largo de muchos años, que finalmente se convirtieron en décadas, la sucesión presidencial obedeció una serie de reglas no escritas. Por ejemplo, la primera, que el presidente de la República era el gran elector. Es decir, el presidente decidía finalmente quién sería su sucesor, y desde luego esto no lo hacía de una manera caprichosa, tomaba en cuenta opiniones, hacía compulsas en los grupos de poder. Durante algunos años, algunos lustros, ese grupo de poder estaba constituido por los jefes con mando militar importante. En otra época participaban también en estas discusiones los líderes de las grandes organizaciones de trabajadores como la CROM o como la CTM, y más reciente los grupos de poder económico. Pero bueno, el presidente era el gran elector. Y una segunda regla decía que para ser papa era necesario ser cardenal. Y la traducción de esto es que no jugaban los gobernadores, no jugaban los líderes parlamentarios, sino solamente los miembros del equipo presidencial, los miembros del gabinete. Y había una tercera regla que expresaba Fidel Velázquez en la frase: la política es como la fotografía, el que se mueve no sale. Y bueno, sabemos que a partir de los modestos avances democráticos, todo esto empezó a cambiar, y que Carlos Salinas de Gortari fue el último presidente que pudo decidir su sucesión. Ya Ernesto Zedillo solamente pudo convertir a Francisco Labastida en candidato de su partido, pero no en presidente. Y desde luego en 1997, es decir, 3 años antes de las elecciones del 2000, el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, empezó a manifestar abiertamente su interés de ser candidato a la presidencia y de llegar a la presidencia. Estas reglas, pues, se han trastocado en los últimos años. Sin embargo, el regreso del PRI a la presidencia en el año 2012 ha implicado reponer al presidente de la República en el viejo carácter que tuvo como el jefe real de su partido, y en consecuencia el gran selector. Yo no veo que haya ninguna fuerza, nadie dentro del PRI que quiera o que pueda disputarle al presidente Peña esta atribución. Sin embargo, pues afuera del oficialismo ya empezó la pugna por las candidaturas, y lo más notorio es que pues Andrés Manuel López Obrador sigue en campaña, y ahora lo hace sin ninguna restricción desde su propio partido. Y saliendo en los spots y toda la cosa, ¿no? Toda la propaganda, Carlos, del partido Morena se funda en la imagen y en la palabra de López Obrador. Que ni candidato es, ¿no? Y así es. Sin embargo, bueno, ya dijo con toda claridad que si llega sano y salvo para el 2018 va a ser candidato presidencial, y que la tercera es la vencida. Y bueno, para no quedarse atrás, Carlos Navarrete, el presidente del PRD, ya destapó también a Miguel Ángel Mancera, dijo que pues, era el candidato, digamos, natural de su partido, aunque de alguna manera ha tenido que matizar agregando otros nombres. Yo creo que más como una cortesía política que porque haya quienes tengan con qué. Y en el PAN, pues hay 2 personajes claramente perfilados hacia la candidatura presidencial: el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el presidente del partido, Gustavo Madero. ¿Y qué decir en el caso del PRI? Bueno, pues el regreso del PRI a la presidencia implica también el regreso de los tapados, es decir, el hecho de que quienes aspiren se lo guarden, lo manejen muy discretamente, pero más allá de eso, de manera muy natural, despuntan 2, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Hay que decir que los últimos candidatos desde Miguel de la Madrid han provenido del sector hacendario, y que en tiempos pasados, digamos desde la década de los 40 hasta los 80, todos los candidatos presidenciales del PRI salían de la Secretaría de Gobernación. Así que ahí tenemos, diría yo, 2 candidatos naturales. Y una primera lectura de este proceso tan anticipado es reconocer que habrá una dura colisión entre el PRD y Morena, que esto es inevitable, y que el principal campo de batalla va a ser el Distrito Federal. Por ahora el
el PRD en sus anuncios, en su propaganda, reclama para sí la paternidad de la política social que instituyó Andrés Manuel y que les ha permitido crear sólidas clientelas, y mientras tanto pues Morena busca deslindarse del PRD y no solo eso, sino que lo acusa de ser un partido corrupto. Así que lo que viene, yo diría inevitablemente, es la ruptura de Miguel Ángel Mancera con Andrés Manuel López Obrador. Ya soplan vientos de guerra. Hace unos días López Obrador dijo que si Mancera quiere irse a un partido corrupto como el PRD está en su derecho. Y las elecciones del 7 de junio van a constituir un primer round. La disputa por la Asamblea Legislativa, por jefaturas delegacionales, va a ser ruda y será todavía más rudo lo que vendrá más adelante. Y desde luego también creo que si en las elecciones del domingo 7 de junio Morena crece de manera importante, el gobierno del presidente Peña y el PRI van a empezar a sentir pasos en la azotea, pero desde luego también PAN y PRD. Y bueno, diría finalmente, Carlos, que este apresuramiento en la construcción de candidaturas presidenciales no es una buena noticia para el país, porque puede generar diversas distorsiones. Por una parte, los golpes bajos entre los contendientes y sus grupos, que van a enrarecer el ambiente político. En segundo lugar, la distracción de las tareas de los aspirantes para generar condiciones favorables. Es decir, van a estar más atentos a qué movimientos tienen un impacto sobre las preferencias electorales que en su verdadera chamba. Pero pues más allá de los buenos deseos, lo cierto es que, como dice Broso, estamos ya en esto y nadie lo puede evitar. Maestro Zárate, ¿cómo espera que salga el resultado final de la elección de este junio? Es decir, ¿quiénes crecen, quiénes bajan? ¿Cuál es su expectativa? Yo creo que malas cuentas, frustración, enojo en amplios sectores de la sociedad, en primer lugar por el crecimiento económico mediocre, porque todas estas bendiciones que se anunciaban traerían las reformas estructurales no se han cumplido, y ahora el discurso del gobierno es que los milagros no ocurren de repente, sino que llevan su tiempo. Eso, el tema de la inseguridad, los escándalos, etcétera, deben de cobrárselo al PRI. Ahí creo que hay una disminución para el Partido Revolucionario Institucional, que está buscando compensar a través de inflar, en mi opinión, a través de una propaganda ilegal, un despliegue impresionante que no para. El fin de semana pasado que fui a Querétaro, en el trayecto, no solo veía los grandes espectaculares del Verde, sino también transporte público con esa publicidad. Entonces lo que está buscando el PRI es compensar la caída que tiene en preferencia electoral a través de su aliado, el Partido Verde. Para mi sorpresa también Acción Nacional, no obstante las malas cuentas de los últimos 12 años, está reposicionándose y creo que lo duro va a ser para una izquierda que llega atomizada, en donde pulso a pulso Morena le está disputando las preferencias electorales al PRD, y en donde PT y Movimiento Ciudadano están a punto de perder el registro. Maestro Zárate, gracias como siempre. Un abrazo, buenas noches. Igualmente, Alfonso Zárate, analista de este programa.